Inicio, inicio esta nueva grabación porque es un tema nuevo. Este tema es justamente el que necesitan ustedes para hacer su tarea, el tema de los actores. Vamos a hablar acerca de los actores y hasta les pongo ahí, ¿verdad? La alfombra roja para que ustedes se vayan visualizando quién es el actor. Cuando nosotros estamos en derechos humanos, hablamos de etimológicamente un actor y una actuación. Actor viene literalmente del latín actor, o sea que ahí no se pueden confundir de dónde es que viene el término. Y el actor es el que lleva a cabo algo, es el que hace algo. Usualmente, muchas personas confunden al actor con un agente, pero el agente no es lo mismo que el actor porque tiene un panorama más restringido el agente. El agente solo debe hacer lo que se le ha encomendado hacer. Si ustedes recuerdan sus civiles, en civil existe la figura del agente y el agente solo puede hacer lo que le encomiendan a hacer. El actor puede hacer más allá de eso. Es decir, yo como actor puedo ir a la tienda y comprar un teléfono y decir, ¿saben qué? A mí no me gusta el Samsung, me gusta el iPhone, yo soy persona Apple, mi esposo siempre se ríe de mí porque él no es Apple, él es Android y me dice, ¿cómo puedes usar Apple? Y yo, es que es más fácil. Vos boomer, le digo, porque él es de otra generación, vos es que sos boomer, por eso es que te gusta Android. Y no me dice, mira cuántos jóvenes que no sé qué, y esa es discusión en mi casa. Pero yo como actor puedo ir a la tienda y comprar el que yo quiero. Ahora, si viene mi esposo, me da la tarjeta y me dice, amor, vaya, cómpreme el nuevo teléfono de Samsung. Él me está haciendo un agente de él y yo tengo que ir a la tienda y comprarle el nuevo teléfono de Samsung. Si yo me le aparezco con algo que no es el nuevo teléfono de Samsung, se va a reír de mí, lo voy a ir a devolver y voy a ir a comprar el nuevo teléfono de Samsung. Yo como actor puedo hacer lo que yo quiero hacer. Él como agente me encomienda algo y yo tengo que hacer ese algo que me encomienda. Entonces, no es lo mismo ser un actor que ser un agente. La otra cosa es que es la acción. Y la acción viene del latín actio. Y el actio es hacer, ejercer o poner en movimiento. Eso es lo que significa la acción. Hacer, ejercer o poner en movimiento. O sea que estamos haciendo algo. Algo está sucediendo, ¿sí? La acción de votar, por ejemplo, que vamos a tener que ir a hacer en noviembre, significa que yo voy a ir, espero yo que pensemos muy bien ese voto, yo en lo personal cruzo mi voto, yo sé que hay muchos que votan en plancha, pero yo cruzo mi voto y más que vivo en Francisco Morazán, tengo que elegir a 23 y créanme que todavía no sé de dónde voy a sacar esos 23, todavía no llego al número, pero muy inteligentemente yo hago el ejercicio mental de pensar quién va a ser el mejor representante que represente realmente a mis intereses, que represente los intereses de Honduras, y entonces elijo presidente, elijo alcalde y elijo además de eso a los 23 diputados, o sea que ni siquiera son poquitos, son 23 diputados. Primero el ejercicio mental de hacerlo, de pensarlo y luego de ir y realmente poner la marca. O sea que la acción es hacer algo. Cuando hablamos de quienes pueden ser actores en el derecho humano, nosotros decimos que hay actores que son del ámbito público y hay actores que son del ámbito privado. ¿Y cuáles son los actores del ámbito público y cuáles son los actores del ámbito privado? Los más grandes, no es que sean los más importantes, pero los más grandes de todos son los organismos interestatales. ¿De quiénes estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando de la ONU en todas sus dimensiones. Es decir, la ONU por medio de la FAO, que es el que nos ayuda con cuestiones de alimentos. La ONU por medio de la Asamblea General, que fue la que tuvo a los presidentes dando discursos esta semana. La ONU por medio de su Consejo de Seguridad, que es el que autoriza ir a la guerra o no, el uso de la fuerza. La ONU por medio de el Departamento Legal, que es el que nos dice si algo es o no es legal a su criterio. O sea que estos organismos interestatales son enormes, tienen presupuestos escandalosos, o sea, mucho más grandes que el presupuesto de todo Honduras, es el presupuesto de Naciones Unidas, y ellos realmente pueden ser actores del ámbito público. ¿Por qué son del ámbito público? Porque tienen que ver de manera directa con el Estado. Por eso es que son ámbito público.
Además de los organismos interestatales, tenemos al Estado. Y el Estado, nosotros como república, tenemos a 3 poderes. Podemos tener el ámbito público ejecutivo, el ámbito público legislativo y el ámbito público judicial. Y luego de eso tenemos las alianzas público-privados. ¿Cómo actúan ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen? En el Estado, el Poder Ejecutivo puede crear políticas públicas en donde dicen, para que todos los niños puedan tener acceso al agua potable, nosotros como actores, ¿sí?, responsables de lo que pasa en este Estado, vamos a, no sé, poner nuevas pipas y vamos a poner nuevos tubos y vamos a hacer que todos los hondureños puedan tener agua potable. Ese es uno de los, si yo me muero y hago agua potable en todo Honduras, yo sería feliz, créanme que sí, porque eso significaría una ayuda en la salud y en el alimento como ustedes no tienen idea. O sea, el tener agua potable, ni siquiera los ricos en Honduras la tenemos. Agua potable significa que yo voy a la llave, abro la llave, pongo el vaso y puedo tomarme esa agua. Eso ni siquiera los ricos en Honduras lo tienen. O sea, es una fantasía para mí, pero si fuera realidad, yo sería súper feliz que nosotros pudiéramos tener agua potable. El Poder Legislativo lo que puede hacer es decir, de ahora en adelante, los hondureños tenemos una ley que dice que todos los hondureños debemos de tener acceso al agua potable. Y ellos crean esa ley. Esa es una acción que ellos pueden hacer. Y el Poder Judicial puede hacer, dentro de un caso, decir, Juan Pérez demanda a el SANA porque el agua que le está llegando a su casa no es potable. Y entonces el Poder Judicial emite su sentencia y dice, debido a que nosotros dijimos en el Poder Legislativo que tenía que haber agua potable y no hay agua potable, entonces la sentencia es que el SANA, primero que todo, tiene que poner agua potable y segundo, tiene que, no sé, resarcirle los daños por no tener agua potable, ¿verdad? Sí, Christopher, las políticas públicas deberían de ser propuestas para lo que más favorezca a la población. Debería. Y digo debería porque, bueno, ya tenemos muchos ejemplos de cosas que no hacen. Ejemplo de cosas. Organismos interestatales. Esta semana nos hemos dado cuenta por las declaraciones que se han dado en Naciones Unidas que no existe equidad en la repartición de las vacunas. Ciertos estados tuvieron acceso a la vacuna de manera inmediata y otros como Honduras, pues no. Entonces esos organismos interestatales con lugares como Honduras pudieron tener un efecto negativo, tan negativo que no fue la OMS la que trajo las vacunas a Honduras. Tuvo que ser Israel el que las donó, Estados Unidos el que las donó, Rusia el que las donó, pero no fue la OMS la que las donó. La Organización Mundial de la Salud no donó vacunas en Honduras. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que ese no solo es el caso de Honduras, ese es el caso de muchos estados que estaban en espera de que estos organismos internacionales actuaran y no actuaron. Eso es una cuestión negativa. Cuestión positiva, nos dieron leche, nos dieron avena, nos dieron huevos. Eso es positivo porque estábamos comiendo, ¿sí? Entonces ellos pueden ser positivos o pueden ser negativos. El Poder Ejecutivo, en vez de crear una política pública de agua potable, pues deja las tuberías desde hace más de 50 años, si no es que de 70 años, ¿verdad? En ciertos lugares de Honduras. Eso es negativo, el no actualizar el sistema o la red de tubos, la tubería. Negativo completamente porque hasta nos puede estar ingresando minerales que son dañinos al sistema humano. Entonces puede ser negativo. El poder legislativo, en vez de crear leyes que ayuden a que haya agua potable, pues crean leyes para, no sé, vamos a ver, crearon una ley que se llama femicidio. Por ahí empecemos. Legalmente hablando no se llama femicidio, al nivel mundial se llama feminicidio. Entonces ni siquiera están promocionando el uso del español correcto. Desde el poder legislativo no usan el español correcto. ¿Cómo van a esperar que el resto de nosotros usemos el español correcto? Y ese es un pleito que se tienen, como ustedes no tienen idea, que le dice, habemos algunos que estamos en contra inclusive de decir feminicidio. Hay otros que decimos, no solo es que no debería de decirlo, es que si lo va a decir, dígalo bien. Entonces,
tenemos, ¿verdad? Esa dicotomía de que ni ellos mismos saben redactar bien las leyes. Y luego tenemos el Poder Judicial en casos como el que mencionó Elizabeth, este caso de Kevin Solórzano. ¿Qué es lo que está haciendo con Kevin? O sea, este muchacho, ¿cuántos años tiene? Y todavía no sabemos en qué va a acabar. Que le van a abrir nuevamente el juicio. Óigame, yo estaría ya loca de que estar fuera de la cárcel, adentro de la cárcel, que si estoy o no estoy, que si, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Que no, y mi profesión y mi vida privada, o sea, Abogada, y otra cosa que siento yo que, bueno, pienso que esas personas, digamos que sí salen libres, les dan el veredicto de que no eran culpables, pero se imagina la reputación. ¿Quién compra la reputación? Como él podría demandar al Estado por reputación, daños y perjuicios, porque a pesar de que él ya esté limpio y todo en sus antecedentes, pero igual como que queda la espina y si va a un lugar dicen, no, este está, pero estuvo preso, entonces no, aunque sea, ya la reputación está dañada. Pues. exacto, su reputación entera, eso sería con el Ministerio Público, por ahí empecemos, ¿verdad? Porque el Poder Judicial tiene su culpa por la mora, pero la mora que hay en el... Ustedes, espérense, no les he contado, la mora que hay en Estados Unidos para sacar a una persona que no ha pagado su alquiler. Ni siquiera les estoy contando la mora que hay en cuestiones penales. La mora de las personas que no han pagado su alquiler en tiempo de COVID está en 3 años y medio. Oiga bien, o sea que usted va a tener a esa gente ahí en su casa sin pagarle 3 años y medio hasta que un juzgado le resuelva irle a sacar a esa persona. O sea que ustedes creen que hay mora judicial en Honduras, pero yo les vengo a decir que no, en Honduras estamos más o menos con la mora judicial. Ni siquiera somos los peores. Los peores ahorita Estados Unidos, España. Oh my God. Los casos civiles en España tienen mora judicial de más de 5 años. Oiga bien. O sea que 5 años, de aquí a 5 años le van a decir si usted es o no es el papá. Óigame. No. Entonces, créanme que en Honduras sí es cierto, tenemos mora judicial. Sí, es cierto, tenemos que resolverlo. Pero no somos los peores. No somos los peores en mora. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones negativas. El que haya mora judicial, esa es una cuestión negativa que hace ese actor del Estado. Y las alianzas público-privado, oh bueno, Coalianza tiene cuántos ejemplos de cosas negativas que han hecho en Honduras, ¿verdad? ¿Cuántas cosas negativas no han hecho en Honduras? Pero fíjense que sí hay una alianza público-privada que ha sido muy buena en Honduras. Todo lo que tiene que ver con la portuaria. Nosotros en Honduras tenemos una ventaja enorme. Si usted pone su producto en Puerto Cortés, es como que ya esté ingresado en Estados Unidos. Esa es una ventaja que muchos quisieran tener, que la tenemos nosotros en Honduras. Ya usted lo pone en Puerto Cortés y ya está en Estados Unidos. Óigame, ya no tengo que pasar más trámites, ya no tengo que pasar más licencias. Una vez que salga de Puerto Cortés, ingrese a cualquier puerto de Estados Unidos, usted puede inmediatamente vender su mercadería. No se la detienen. Eso, óigame, desde el punto de vista del derecho internacional privado, esa es una maravilla que todos los estados de Centroamérica quieren tener y no la tienen. No la tienen. Entonces, esa es una alianza público-privado positiva, pero existen negativas como un montón de ejemplos de coalianza que, bueno, cuántas cosas nos dejan que desear, ¿verdad? Y luego existen los actores en el ámbito privado. Y en el ámbito privado tenemos sindicatos, por ejemplo, empresas, centros de estudio, ONGs, clientes consumidores, sabios eruditos particulares e inclusive delincuentes. Sindicatos, ¿han hecho cosas positivas? Claro que sí. Óigame, no tendríamos el Código de Trabajo si no fuera por los sindicatos y su huelga famosa del 54. Sin esa huelga nosotros no tendríamos los derechos laborales que tenemos. Pero, ¿qué ha pasado con los sindicatos? ¿Cómo se portan ahora? ¿Son buenos o son malos? Y ni decir la cúpula de los sindicatos, que andan en Prado, que nunca van a trabajar. Hay gente que ha estado hasta 20 años metidos en el ENE, en el SANA, ni un día han trabajado, sino que han sido parte del sindicato, andan en una Prado y la gente que está realmente trabajando en el ENE y en el SANA les dice, óigame, no me han subido el salario, no me han pagado desde hace 6 meses y vos andas feliz de la vida en Coyolito, en una Prado. Eso no es mentira, o sea, eso es una de las realidades que nosotros tenemos en Honduras, que los sindicatos realmente nosotros no vemos dónde está esa lucha
por los que son parte del sindicato. Vemos una lucha por la cúpula del sindicato. Empresas. Hay empresas que son muy buenas en Honduras. Bueno, una de las que es más reconocida en Honduras es la Arachi Compañía. Don Emilio, cómo trata a sus empleados, que hasta a los hijos los manda a la escuela, a los hijos de sus empleados. Usualmente les pagan mucho más del salario mínimo. Desde los 70 él habla de reforestar Honduras, él habla de dar agua potable a la gente, él manda pipas enteras, tiene escuelas públicas que él mismo manda los cuadernos y todo. Entonces tenemos empresas que son muy buenas, que no solo es que hacen el punto empresarial de darnos el producto que necesitamos, cemento, varillas, cerámica, sino que también tratan bien a sus empleados, ayudan al medio ambiente y ayudan a todo lo que los rodea. Tenemos empresas así, pero también tenemos empresas que son muy dañinas. Tenemos empresas que botan todas las cosas a los ríos, matan peces, matan flora, matan fauna. Dígame. Bueno, hace poco hubo un operativo por unas empresas que tenían unas personas en situación de esclavismo y servidumbre. Correcto. La Secretaría de Trabajo hace esas investigaciones de cómo usted está tratando a los empleados. Eso es, y tenemos empresas que en realidad tratan a sus empleados súper mal, que no les pagan todo su salario, que les deducen cosas que no tienen que deducirles, ¿verdad? Entonces tenemos empresas que no son buenas, así como tenemos algunas que son buenas y hacen cosas positivas, hay otras que no son muy buenas y hacen cosas negativas. Centros de estudio, UTH, óiganme, ¿cómo ha evolucionado UTH con esto del COVID? Aquí tenemos alumnos que no son ni de Tegucigalpa, que están con nosotros, que nos podemos conocer, que estamos en clase todavía. Dígame, Nilson. Abogada, bueno, yo siempre he escuchado que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los funcionarios públicos. Pero entiendo aquí que también funcionarios privados o empresas privadas también pueden violentar los derechos humanos. O sea, estos son los actores que pueden violentar los derechos humanos. Esa es mi pregunta, abogada. Ok. Cuando hablamos de los actores, son los que nos pueden ayudar a tener derechos humanos cumplidos o los que nos pueden violar los derechos humanos. Ellos son los que nos pueden ayudar o los que pueden violar. Sin embargo, legalmente ellos no son los responsables ni por ayudarnos a llegar a los derechos humanos ni por violarlos, ¿sí? Entonces, déjeme terminar con la idea de quiénes pueden ser los privados y llegamos a los sujetos para ver quiénes son los que sí pueden ser responsables. Entonces, los centros de estudios, como les digo, UTH ha ayudado mucho, no solo en el derecho a educación que tenemos nosotros, el derecho a educación terciario, que significa universitario, sino que también ha ayudado poniendo centros de vacunación en las instalaciones de UTH. O sea, eso ayuda al derecho de salud de Honduras. Luego tenemos ONGs, hay algunas que son buenas, hay unas que no son muy buenas, pero estas ONGs nos pueden ayudar a llegar a cumplir los derechos humanos. Ejemplo muy conocido, el Centro de Niños con Cáncer, que nos ayuda con esos niños de bajos recursos que tienen cáncer y que pues podemos encontrarles una solución médica a su cáncer. El Centro Emma Romero Callejas también es muy conocido porque ayuda a las personas, inclusive ellos tienen exámenes que no tienen en los privados y mi mamá, por ejemplo, tuvo que irse a hacer exámenes a Emma Romero. Ella sí tuvo que pagar lo que tuvo que pagar, ¿verdad? Pero si usted no tiene ni usted ni alguien que le ayude a pagarlo, pues entonces le hacen un estudio socioeconómico y ellos le ayudan a pagar su tratamiento. Estas son ONGs que nos ayudan. También tenemos ONGs que no nos han ayudado mucho, ¿verdad? Tenemos ONGs que han sido suspendidas por la URSAC, por tráfico de niños, por esclavitud, usualmente sexual, de los niños, y ellos han sido suspendidos por el Estado de Honduras por haber hecho ese tipo de violaciones. Luego tenemos a los clientes consumidores que pueden ser positivos porque nos dicen, mire, yo no vuelvo a comprar chapstick hasta que usted deje de tirar basura al medio ambiente. ¿Sí? Y hemos visto que los consumidores hacen eso. Yo no le vuelvo a comprar a usted a menos de que usted deje de polucionar, trate mejor a sus empleados, cosas de esa naturaleza. Nosotros lo vemos especialmente entre los millennials. Somos especialistas los millennials para decir, yo no vuelvo a comprar de aquí por tal cosa.
Entonces eso puede tener un efecto positivo o puede tener efectos negativos también de clientes que, bueno, llegan y le hacen un show en su tienda y le pueden dañar su reputación y le toman fotos y la suben al internet y dicen que usted hizo algo que en realidad no hizo. Eso también lo hemos visto. Sabios o eruditos, personas que tenemos que han ayudado enormemente a este mundo. Einstein, por ejemplo, cuántas cosas no podemos hablar de las cosas positivas que hizo Einstein, pero también él mismo, Einstein, decía, yo hice algo muy negativo. La misma persona que nosotros hemos visto que hizo cosas tan positivas para el mundo, él dice que él hizo algo negativo, y ese algo negativo que hizo fue trabajar para que la bomba nuclear existiera y funcionara. Y él dice, o decía, porque ya se murió, él decía, esa fue una de las cosas negativas que yo hice por el mundo. Y las cosas positivas que él hizo fue, bueno, innumerables, ¿verdad? Y luego tenemos particulares, usted y yo, que podemos hacer cosas positivas como ayudarle a un niño que tiene hambre a comer ese día, o podemos hacer cosas negativas como bajo la ventana y echo la basura, ¿verdad? Por mi carro. Podemos hacer cosas positivas o negativas. Y entonces viene la pregunta que nos hacía Nilsson, ¿quiénes son los sujetos? Y cuando tenemos los sujetos, tenemos dos, el Estado y el humano. Los sujetos son los que ostentan los derechos y los deberes. Esos son los sujetos. El humano es el titular del derecho o deber que puede reclamar que se cumpla. Es decir, yo como Laura puedo reclamar ¿a quién? Al Estado, a que se cumpla mi derecho. Y si mi derecho fue violado, a que se me dé un resarcimiento. Existe un gran debate sobre si la titularidad la ostento yo, el ser humano, o Laura, la persona. Y obviamente eso es mucho más importante cuando nosotros ya vemos de que Laura, la persona, puede estar presa y por ende yo no soy la persona que me representa, sino que mi abogado sería el que me representa. O mi pareja, que es el que lleva todas mis cuestiones legales, es la que me representa, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que tiene síndrome de Down, ¿soy yo el ser humano el que ostenta esa titularidad o es mi mamá o mi papá, que son mis guardianes legales, los que ostentan esa titularidad? Entonces existe ese gran debate. Y el segundo gran debate que existe es quién es el que tiene que defenderlo. ¿Solo yo, la persona, o mi representante legal? ¿Solo nosotros dos? ¿O todos los que estamos en la sociedad deberíamos de defenderlo? Esos son dos grandes debates y son debates porque no hay respuesta clara. En el primero, usualmente nosotros decimos es la persona. Nosotros como abogados decimos es la persona. Pero en el segundo sí hay un gran debate. Debería de ser el Ministerio Público, debería de ser el fiscal general, deberíamos de ser todos los abogados, deberían de ser los médicos en las cuestiones que les competen, los ingenieros en cuestiones de infraestructura. ¿Sí? Entonces, usualmente la respuesta es muy grande y no existe una clara definición de solamente al que le importa, solamente al afectado es al que le debería ser el que lo defiende. Y luego está la otra teoría que es todos deberíamos de defenderlo. Eso es en cuestión del humano. Al humano es al que se le viola ese derecho o al que no se le permite tener ese deber. Y luego tenemos el Estado. Y el Estado hace ciertas cosas que son muy importantes. Lo primero que debemos saber es que ellos son los que se obligan. ¿Y a qué se obliga el Estado? El Estado se obliga a respetar los derechos humanos. El Estado se obliga a proteger los derechos humanos. ¿Qué es la diferencia entre respetar y proteger? Cuando yo respeto un derecho humano, eso lo que significa es que yo lo firmé y yo lo fui a depositar. Yo soy parte de ese tratado. Entonces, yo como soy parte de ese tratado, yo tengo que velar porque se cumpla ese tratado. Eso es lo que significa respetar. Cuando hablamos de proteger, ya estamos hablando de que vemos la particularidad. Es decir, proteger significa que si yo me obligué a respetar la vida, yo tengo que tener los suficientes policías para que no se vaya a quitar la vida de Elizabeth. Y además de eso, tengo que tener el suficiente sistema educativo para que esos niños no se vuelvan en delincuentes. O sea que necesito no solo en el momento prevenir el crimen, sino que prevenirlo desde que no existe el delincuente. O sea que estoy protegiendo ese derecho. Lo siguiente. Uy,
perdón, se me paró un momentito. Lo siguiente que tengo que hacer es prevenir. Cuando yo hablo de prevenir, yo de lo que estoy hablando es que yo no voy a permitir que nada suceda para que ese derecho se viole. Mira qué interesante. Eso sería, bueno, necesitaríamos millones para que eso fuera la realidad, si no es que billones. Satisfacer, que significa de que yo le voy a dar la oportunidad de que usted pueda alcanzar ese derecho. Proveer, que significa de que si usted no puede tenerlo, yo se lo voy a dar. Eso ya significa un punto de vista de la política pública. No es lo mismo lo que necesita Elizabeth, a lo que necesita Christopher, a lo que necesita Tania, a lo que necesito yo. No es lo mismo lo que usted necesita. Entonces yo tengo que proveerme a Laura infraestructura, o sea, carretera para yo poder ir hasta San Pedro a hacer mis cosas, ¿verdad? Porque yo soy árbitro en San Pedro. Incluso, abogada, en ese caso, lo siento, abogada, en ese caso puede ser también como algún tipo de medicamento, ¿verdad? Porque el que usted puede usar es diferente al mío, todo es diferente. Es correcto. Digamos, en el caso de mi papá es diabético, él necesita insulina, ¿ok? Pero mi papá me tiene a mí que yo le compro la insulina en caso de que él no pueda. Pero hay personas de la tercera edad que no tienen, o que no tuvieron hijos, o que los hijos adiós, goodbye. O que ellos fueron malos padres y los hijos le dijeron adiós, goodbye. Entonces, tengo que proveer a esa persona de la tercera edad de esos medicamentos. Pero a mi papá no tiene por qué hacerlo. ¿Ok? Entonces, va a depender de la situación. Promover, que significa educar, que la gente sepa que yo tengo ese derecho o que tengo ese deber. Y lo último que tiene que hacer es garantizar. En otras palabras, yo tengo que garantizar de que estas personas puedan tener acceso a eso. Entonces, cuando hablamos de los actores y los sujetos, muy importante para su tarea, lo que estamos diciendo realmente es, los actores son los que pueden cometer el acto, ya sea que es el mismo Estado el que lo puede cometer o un miembro de la Mara 18. El Estado, por medio de la policía, puede llegar a un centro, puede matar a una persona y le viola su derecho a la vida porque ese policía estaba actuando como policía en ese momento. O un miembro de la Mara 18 puede matarlo, ¿ok? Usualmente, ¿cuál sucede? Que son los particulares o las personas del ámbito privado los que violan esos derechos humanos. Esos son los actores. O puede ser que el Estado venga y diga, mire, de ahora en adelante nosotros vamos a cuidar las tortuguitas y entonces vamos a cuidar los huevitos y vamos a tener personal del ejército, que eso es lo que ellos van a hacer, se van a educar de cómo cuidar las tortuguitas. Eso sucede en Estados Unidos, eso sucede en México, que ellos tienen alguaciles del medio ambiente. Sí, entonces ellos no andan armas, ellos andan un montón de herramientas que, bueno, cada uno de esos cinturones son millones lo que cuesta porque estudian la arena y estudian el pH del mar y no sé qué. Ellos no andan armas, ellos andan un montón de cuestiones científicas, ¿verdad? Entonces, ellos garantizan ese medio ambiente, pero también tenemos ONGs o empresas que dicen, no, 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 nosotros en Honduras nos importa el medio ambiente y vamos a ir a ayudar a esas tortuguitas. Es el ejemplo de Lufusa, por ejemplo. Lufusa en la zona sur liberan tortuguitas que ellos mismos han ayudado a incubar y las ponen cuando nacen, las cuidan por los primeros días y luego las van a poner al mar en Coyolito. Eso es algo que sucede en Honduras. Una empresa que no tiene nada que ver con esa protección dice, yo voy a gastar de mi dinero, de mi fundación y voy a liberar estas tortuguitas. Entonces ellos son los actores, pero los que tienen la obligación de que eso se cumpla son los estados. Por eso es que nosotros decimos, el responsable legal es el Estado. Sí, pero usted lo mató un marero de la Mara 18. ¿Pero por qué existe la Mara? ¿Qué hace el Estado de Honduras para que exista la Mara? ¿Qué está haciendo para que no exista la Mara? Ah, es que a mí me mató un narcotraficante. ¿Pero qué está haciendo el Estado de Honduras para que no existan los narcotraficantes? ¿Ok? Entonces es muy diferente que usted sea el actor, que usted sea el que viola o que usted sea el que ayuda, a ser el responsable de ese derecho. Muchas veces les pongo yo el ejemplo de, tenemos un hijo, ¿sí?
Y muchas veces nosotros de padres no podemos cuidar al niño. Ejemplo de mi nieto que está aquí arriba. Su mamá este fin de semana tiene que trabajar. Ella es una persona de bienes raíces y tiene que vender una casa este fin de semana. Tiene que arreglar toda la casa. ¿Usted cree que esa mamá va a poder cuidar a ese niño de 8 años? La respuesta es no. Ella literalmente tiene que limpiar las paredes. Limpiar, porque dejaron la casa hecho un desastre. Tiene que limpiar las paredes, tiene que limpiar el techo. ¿Cómo va a cuidar a un niño de 8 años? Ella es la responsable de cuidar a ese niño. Pero ¿qué es lo que hizo ella? Cogió el teléfono y me dijo, Laura, ¿vos crees que vos y mi papá pueden cuidar a mi hijo Spencer este fin de semana? Óigame, yo lo primero, sí, mándamelo, claro que sí. Y yo ya tengo esta idea de lo que vamos a hacer el fin de semana, lo voy a llevar a un festival, bueno. Y ella feliz de la vida de que alguien le ayude a cumplir esa obligación. Y se siente feliz de que pues, nos tiene a nosotros que podemos realmente suplirla. Pero la responsable, si algo le llega a pasar a ese niño, es ella. Esa es la gran diferencia. Nosotros podemos tener gente que nos ayuda a cumplir los derechos humanos o que nos perjudica los derechos humanos, o podemos tener nada. O sea, literalmente que ni nos ayudan ni nos perjudican, solo existen. Pero el responsable de que eso llegue a suceder es el Estado. Por eso es que al que demandamos internacionalmente es al Estado. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre esto? Abogada, no me quedó claro quién es el sujeto. Existen dos sujetos. El Estado, que es el responsable, y el humano, que es el que recibe esos derechos o ostenta esos deberes. Ah, ok. Entiendo. Gracias, abogada. Ejemplo, derecho a la vida. Ese lo tengo yo, Laura. ¿Quién tiene la obligación de que a mí no se me viole? El Estado de Honduras. Deber. Yo tengo el deber humano de pagar mis impuestos. Eso lo vamos a estudiar en el segundo parcial. Yo tengo el deber de pagar mis impuestos. ¿Quién es el que tiene que recolectarlos? El Estado. El responsable de que yo los pague es el Estado. ¿Sí? Entiendo. Okay. Gracias, abogada. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, chicos. Entonces, finalizamos la clase del día de hoy. Les agradezco por estar conmigo. Les recuerdo que su primera entrega es hoy a medianoche. Si esta es su primera clase conmigo y no han visto el video de tareas, no se preocupe. Puede hacerlo, verlo. Solo comuníquese conmigo para darle una pequeña extensión. Para el siguiente, para el 1 de octubre, si no me equivoco, tenemos la segunda entrega, que es identificar 3 sujetos, 3 actores negativos y 3 actores positivos, ¿sí? Entonces los miro, dígame. Yo es primera clase, que el fin de semana no entré, no he visto el video todavía. No se preocupe, Edwin, solo escríbame para yo saber, ¿ok? Ok, gracias. Bien, entonces les deseo un súper feliz fin de semana, que estén relajados, espero, y espero que también recuperen sueño y recuperen energías para la semana que viene. Buenas noches, chicos. Gracias. Buenas noches, abogada. Un gusto. Cuídese.